Como Fanny no podía dudar de que su negativa había de producir una verdadera decepción, estaba casi segura, conociendo el carácter de Mary, que insistirían de nuevo, y aunque transcurrió una semana sin que le llegara una segunda carta, seguía aún con la misma idea cuando la recibió. Al tomarla en sus manos, pudo darse cuenta en el acto de que contenía muy poco texto y conoció que sería como una carta urgente de negocios. El objeto de la misma era incuestionable, y un par de segundos bastaron para sugerirle la probabilidad de que se trataba simplemente de notificarle que los dos, Mary y Henry, estarían en Portsmouth aquel mismo día, y para sumirla en un mar de agitación ante la duda sobre lo que debería hacer en tal caso. No obstante, si 2 segundos pueden rodearnos de dificultades, otro segundo puede dispersarlas. Antes de abrir la carta, la posibilidad de que Mr. y Miss Crawford hubiesen recurrido a Sir Thomas y obtenido su permiso empezó a tranquilizarla. La carta decía así: un rumor de lo más escandaloso y perverso acaba de llegar hasta mí, y le escribo, querida Fanny, para prevenirla en el sentido de que no debe conceder a ese rumor el menor crédito, en caso de que llegue a propagarse por todo el país. Esté segura de que ha habido alguna confusión. Un par de días bastarán para dejar las cosas en su punto y, en todo caso, para demostrar que Henry es inocente y que, pese a una momentánea itugdegui, no piensa más que en usted. No diga una palabra de ello. No escuche nada, no suponga nada, no murmure nada. Espere a que yo le escriba de nuevo. Estoy segura de que todas esas habladurías se acallarán y nada se probará sino la necedad de Rushworth. Si se han ido, apostaría mi vida a que solo se han ido a Mansfield y Julia con ellos. Pero, ¿por qué no nos permitió que fuéramos por usted? Deseo que no tenga que arrepentirse. Suya, etc. Fanny quedó perpleja. Como ningún rumor perverso ni escandaloso había llegado a ella, le fue imposible entender gran parte de la extraña carta. Pudo tan solo inferir que se refería a Wimpole Street y a Mr. Crawford, y tan solo conjeturar que alguna imprudencia de bulto se había cometido en aquel sector, como para escandalizar a la sociedad y provocar, según temía Miss Crawford, los celos de la misma Fanny, si llegaba a enterarse. Mary no necesitó preocuparse por ella. Fanny lo lamentaba únicamente por las partes interesadas y por Mansfield. Si hasta allí habían de llegar los comentarios, pero esperaba que no fuese así. Si los Rushworth habían ido a Mansfield, según podía inferirse de lo que Mary decía, no era fácil que les hubiera precedido nada desagradable, o al menos que pudiera causar alguna impresión. En cuanto a Mr. Crawford, Fanny esperaba que el caso sirviera para que él mismo se diera cuenta de sus disposiciones, para convencerle de que era incapaz de mantener un efecto constante por ninguna mujer del mundo y avergonzarle de su insistencia en pretenderla a ella. Era muy extraño. Fanny había empezado a creer que él la quería realmente y hasta imaginar que con un afecto algo mayor que lo comente. Y Mary, su hermana, aún insistía en que a él no le importaba ninguna otra mujer. Sin embargo, debió de haber una marcada exhibición de atenciones dedicadas a María Rushworth. Debió cometer alguna tremenda indiscreción, pues Mary no era de las que pudieran dar importancia a una indiscreción venial. Muy inquieta quedó Fanny, y así tendría que continuar hasta que Mary le escribiese otra vez. Le resultaba imposible borrar la carta de su pensamiento, y no podía desahogarse hablando de ella a ningún ser humano. No hacía falta que Miss Crawford le recomendara el secreto con tanta insistencia. Debió confiar en su buen sentido respecto del miramiento que había de tener con su prima. Llegó el siguiente día, sin que llegara una segunda carta. Fanny quedó defraudada. Durante toda la mañana apenas si pudo pensar en otra cosa, pero cuando por la tarde volvió su padre con el periódico, como de costumbre, estaba tan lejos de esperar que le fuera posible elucidar algo por aquel conducto que, por un momento, llegó incluso a olvidarse del asunto. Estaba sumida en otras cavilaciones. El recuerdo de su primera tarde en aquella habitación, de su padre con el periódico, se adueñó de su mente. No se precisaba ahora bujía alguna. El sol estaba todavía a 1 hora y media sobre el horizonte. Dióse cuenta de que había pasado realmente 3 meses allí, y los rayos del sol, que entraban de lleno en la habitación en vez de alegrarla,
aumentaban aún su melancolía, pues la luz solar se le aparecía como algo totalmente distinto en la ciudad que en el campo. Aquí, su poder era tan solo un resplandor sofocante y enfermizo, que solo servía para hacer resaltar las manchas y la suciedad que de otro modo hubieran pasado inadvertidas. No había salud ni alegría en el sol de la ciudad. Fanny hallábase envuelta en una llamarada de opresivo calor, en una nube de polvo movedizo, y su mirada podía solo vagar de las paredes, manchadas por la marca que en ellas había ido dejando la cabeza de su padre, a la mesa, cortada y mellada por sus hermanos, donde estaba la bandeja del servicio de té, nunca completamente limpia, las tazas y los platos a medio secar, la leche, mezcla de grumos flotantes ligeramente azulados, y el pan con mantequilla, que por momentos se volvía más grasiento aún de lo que había salido de manos de Rebeca. Su padre leía el periódico y su madre se lamentaba como de costumbre, mientras se preparaba el té, de lo raída que estaba la alfombra, y expresaba su deseo de que Rebeca la remendase, y Fanny no despertó de su ensimismamiento hasta que su padre le dirigió una fuerte llamada, después de murmurar y reflexionar sobre un párrafo determinado. «¿Cuál es el nombre de tus primos casados que viven en Londres?», preguntó. Una breve reflexión le permitió responder. «Rushworth, padre. ¿Y no viven en Wimpole Street?». «Sí, señor». «Entonces, el diablo anda metido entre ellos. Está visto. Ahí lo tienes», alargándole el periódico. «Mucho bien te harán esos parientes distinguidos. No sé qué pensará Sir Thomas de esas cosas. Puede que sea de esos caballeros demasiado cortesanos y refinados para querer menos a su hija, pero voto a... Si fuera hija mía, le estaría dando con la correa hasta agotar mis fuerzas. Una buena paliza a los dos sería el mejor medio de prevenir esas cosas». Fanny leyó para sí que, con infinito pesar, el periódico debe comunicar al mundo un escándalo matrimonial en la familia de Mr. R. de Wimpole Street, la bellísima señora de R., cuyo nombre había figurado no hace mucho en el capítulo de bodas y que prometía convertirse en la figura que daría el tono al mundo elegante, ha abandonado la casa de su esposo en compañía del conocido y seductor Mr. C., íntimo amigo y asociado de Mr. R., sin que se sepa, ni siquiera en la redacción de este periódico, a dónde se han dirigido. «Es un error, padre», dijo Fanny al instante. «Tiene que ser un error, no puede ser verdad. Se refería a otras personas». Hablaba con el instintivo deseo de aplazar la vergüenza. Hablaba con la resolución que brota de la desesperanza, porque decía lo que no creía, lo que no podía creer. Fue el choque de la convicción ante la lectura. La verdad se precipitó sobre ella, y después fue para ella misma motivo de asombro que hubiera sido capaz de hablar, o siquiera de respirar, en aquellos momentos. A Mr. Price le importaba muy poco la noticia para convertirla en motivo de discusión. «Puede que todo sea mentira», concedió, «pero hay tantas señoras distinguidas cargadas de líos hoy en día que uno no se puede fiar de nadie». «Desde luego, espero que no sea verdad», dijo la señora Price con voz plañidera. «Sería tan espantoso. Si no le he dicho una vez a Rebeca lo de la alfombra, se lo habré dicho lo menos 100 veces. ¿No es verdad, Betsy? No le costaría más que 10 minutos de trabajo». El horror que se apoderó del ánimo de Fanny al tener la convicción de que se había cometido aquella falta y empezar a concebir algo de los sufrimientos que acarrearía, difícilmente puede describirse. Al principio quedó sumida en una especie de estupefacción, pero a cada instante se precipitaba en ella la percepción del horrible daño. No podía dudar, no se atrevía a abrigar la esperanza de que el suelto fuera falso. La carta de Miss Crawford, cuyo texto había releído varias veces como para recordar de memoria todos sus renglones, coincidía de un modo escalofriante con la nota del periódico. La vehemente defensa que Mary hacía de su hermano, su manifiesta esperanza de que se acallaran los rumores, su evidente inquietud, todo se correspondía por entero con algo muy grave, y si existía en el mundo una mujer de carácter definido que pudiera considerar una bagatela aquel pecado de primera magnitud, que pudiera tratar de disculparlo y desear que quedara impune, Fanny podía contar con que Miss Crawford era esa mujer. Ahora se daba cuenta de su equivocación respecto de quienes se habían ido. No se trataba de Mr. Rushworth y su esposa, sino de esta esposa y Mr. Crawford. A Fanny le parecía que nunca, hasta ahora, había recibido una fuerte impresión.
No podía sosegar. Pasó la tarde sin un momento de respiro en su aflicción. Pasó la noche completamente desvelada. No hacía más que pasar de sensaciones de repugnancia a estremecimientos de horror. El caso era tan espantoso que hubo momentos en que su corazón lo rechazaba como imposible, en que se decía que no podía ser. Una mujer que llevaba tan solo 6 meses de casada, un hombre que se confesaba enamorado, hasta comprometido con otra, siendo esta otra una pariente tan próxima de aquella. Toda la familia, ambas familias, tan estrechamente unidas con múltiples lazos, tan amigas, tan íntimas. Era una mezcla de culpas demasiado horrible, una concentración de perversidad demasiado vil para que la naturaleza humana fuera capaz de ella, no hallándose en un estado de completa barbarie. Sin embargo, su juicio le decía que era así. La inconsistencia de los afectos de Henry, oscilando al dictado de su vanidad, la decidida inclinación de María y la insuficiencia de principios en ambos apuntaban la posibilidad. La carta de Mary sellaba el hecho. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿A quién no ofendería? ¿Qué designios no iba a alterar? ¿La paz de quién no quedaría truncada para siempre? La misma Mary, Edmund. ¿Pero acaso fuera peligroso calar tan hondo? Fanny se ciñó, o intentó ceñirse, al aspecto simple, indudable, de la desgracia familiar que habría de envolverlo todo. Sí, en efecto, había culpa comprobada y escándalo público. Los sufrimientos de la madre, los del padre. Aquí detuvo Fanny su pensamiento, los de Julia, los de Tom, los de Edmund. En este punto se detuvo más tiempo aún. Eran los dos, Sir Thomas y Edmund, a los que el caso afectaría más tremendamente. La paternal solicitud, el alto sentimiento del honor y el decoro de Sir Thomas, la rectitud de principios, el carácter confiado y la genuina intensidad de sentimientos de Edmund hacían pensar a Fanny que apenas le sería posible conservar la vida y la razón ante semejante ignominia. Y le parecía que, por lo que únicamente a este mundo se refiere, el mayor bien para todos los consanguíneos de María Rushworth sería una inmediata aniquilación. Nada acaeció el día siguiente, ni al otro, que amortiguara el horror de Fanny. 2 correos pasaron sin traer refutación alguna, pública ni privada. No llegaba una segunda carta de Miss Crawford con una explicación que desvirtuara el efecto de lo anterior. No llegaba noticia alguna de Mansfield, aunque había pasado tiempo suficiente para que su tía volviera a escribirle. Ello era un mal presagio. Fanny apenas conservaba una sombra de esperanza que aliviase su espíritu y quedó reducida a un estado de abatimiento, palidez y temblor que a ninguna madre afectuosa, excepto a la señora Price, le hubiera pasado inadvertido. Al tercer día pudo oírse en la puerta el aldabonazo de los tormentos y otra carta fue depositada en sus manos. Llevaba el matasellos de Londres y era de Edmund. Querida Fanny, ya conoces nuestra presente desgracia. Que Dios te ayude a soportar tu parte. Llevamos aquí 2 días, pero no hay nada que hacer. No hemos podido dar con la pista. Puede que no conozcas el último golpe, la fuga de Julia. Se ha marchado a Escocia con Yates. Abandonó Londres pocas horas antes de llegar nosotros. En cualquier otro momento esto nos hubiera parecido espantoso. Ahora nos parece que no es nada. Sin embargo, es una grave complicación. Mi padre no ha quedado deshecho. No cabía esperar más. Todavía es capaz de pensar y hacer, y te escribo, obedeciendo a su deseo, para proponerte que vuelvas a casa. Está impaciente porque vuelvas allí a causa de mi madre. Yo estaré en Portsmouth a la mañana siguiente de recibir tú la presente, y espero encontrarte dispuesta para emprender el regreso a Mansfield. Mi padre desea que invites a Susan para que te acompañe por unos meses. Arréglalo como gustes, dile lo que consideres oportuno. Estoy dispuesto de que apreciarás esta prueba de cariño en tales momentos. Haz justicia a su intención, aunque yo me exprese confusamente. Ya puedes imaginar mi estado actual. No tiene fin la desgracia que se ha desencadenado sobre nosotros. Llegaré temprano en el correo. Tuyo, etc. Jamás estuvo Fanny tan necesitada de un cordial consuelo. Nunca había conocido otro igual al que le brindaba aquella carta. Mañana, abandonar Portsmouth mañana. Notaba que estaba, en peligro de sentirse exquisitamente feliz, cuando tantos eran desgraciados. Un mal que le procuraba tanto bien, temía acostumbrarse a ser insensible a él, marcharse tan pronto,
enviada a buscar tan amablemente, reclamada como un consuelo y con libertad de llevarse a Susan, era en suma tal combinación de favores que inflamó su corazón y por cierto espacio de tiempo pareció alejar las penas y hacerla incapaz de compartir propiamente el dolor, hasta el de aquellos que más tenían el pensamiento. La fuga de Julia solo podía afectarla relativamente poco. Le causó sorpresa y asombro, pero era algo que no podía apoderarse de ella, que no podía detenerse en su mente. Tuvo que obligarse a reflexionarlo y reconoció que era terrible y cruel, pero con facilidad se distraía en medio de las ansiosas, urgentes, alegres ocupaciones relacionadas con la cita que ella tenía para el día siguiente. No hay nada como la actividad, una premiosa, indispensable actividad para ahuyentar las penas. Una ocupación, aun siendo melancólica, puede disipar la melancolía, y las ocupaciones de Fanny eran un compendio de ilusión. Tenía tanto que hacer que ni siquiera la horrible historia de María Rushworth, confirmada ahora como cierta hasta el último extremo, la impresionaba como al principio. No tenía tiempo para estar triste, esperaba estar en camino a las 24 horas. Tenía que hablar con sus padres, preparar a Susan, disponerlo todo. Las cuestiones a resolver se presentaban en ininterrumpida sucesión. El día contaba apenas con suficientes horas. Por otra parte, la felicidad que ella proporcionaba a los demás, felicidad muy poco ensombrecida por la funesta noticia que brevemente procedió a la restante información. El jubiloso consentimiento del padre y de la madre para que Susan la acompañara, la general satisfacción que parecía acusarse ante la partida de ambas, el éxtasis de la propia Susan, todo contribuía al sostenimiento de su ánimo. La aflicción de los Bertram fue tan poco sentida en el hogar de sus padres. La señora Price habló de su pobre hermana por espacio de unos minutos, pero la cuestión de cómo encontrar algo donde meter la ropa de Susan, pues Rebecca había usado y destrozado todas las maletas, le preocupaba mucho más. En cuanto a Susan, que se veía inesperadamente complacida en el supremo anhelo de su corazón y que no conocía personalmente a los que había pecado ni a los que estaban penando, sí pudo evitar el constante desbordamiento de su regocijo. Era cuanto podía esperarse de la virtud humana a los 14. Como en realidad nada se dejó a la decisión de la señora Price ni a los buenos oficios de Rebecca, todo se llevó a cabo racional y convencionalmente, y las dos hermanas quedaron dispuestas para salir al día siguiente. La ventaja de un largo sueño que las preparase para el viaje que iban a emprender no pudieron tenerla. El primo que viajaba hacia ellas no podía menos de estar presente en el espíritu de ambas, lleno el uno de felicidad, moviéndose el otro entre constantes alternativas y una indescriptible turbación. Hacia las 8 de la mañana estaba Edmund en la casa. Sus primas le oyeron entrar desde arriba y Fanny bajó. La idea de que iba a verle enseguida, unida al conocimiento de lo que él debía sufrir, hizo retroceder sus primeros impulsos. Tenerle tan cerca y tan afligido, apenas podía dominar su emoción cuando entró en la salita. Edmund estaba solo y se dirigió a ella inmediatamente, y Fanny se sintió oprimida contra el corazón de su primo mientras escuchaba solo estas palabras apenas articuladas. Mi Fanny, mi única hermana, mi único consuelo ahora. Ella no pudo decir nada, y tampoco él pudo añadir más durante unos minutos. Edmund se apoderó para serenarse, y cuando habló de nuevo, aunque su voz vacilaba todavía, mostraba en su actitud el deseo de dominarse y la resolución de evitar toda ulterior alusión. ¿Has desayunado ya? ¿Cuándo estarás dispuesta? ¿Viene Susan? Fueron preguntas que se sucedieron rápidamente. Su mayor deseo era partir cuanto antes. Tratándose de Mansfield, el tiempo era precioso, y su estado de ánimo hacía que solo hallara consuelo en el movimiento. Acordaron que avisaría para que el carruaje estuviera en la puerta media hora después. Edmund había desayunado ya y declinó la invitación de acompañarlas mientras ellas lo hacían. Dijo que daría un paseo por las murallas y volvería a recogerlas en el coche. Se había marchado de nuevo, contento de librarse hasta de Fanny. Parecía muy enfermo. Era evidente que sufría bajo las más violentas emociones, que estaba decidido a reprimir. Fanny comprendía que era así, pero era terrible para ella. Llegó el coche y Edmund entró de nuevo en la casa inmediatamente, con el tiempo justo para dedicar unos minutos a la familia y ser testigo, aunque nada vio, de la tranquilidad con que se separaban las hermanas,
y muy a punto para evitar que las niñas se sentaran a la mesa del desayuno, la cual, gracias a una gran e inusitada actividad, estaba ya completamente dispuesta cuando Fanny empezó a alejarse en el coche. Que su corazón quedó henchido de gozo y gratitud al pasar las barreras de Portsmouth y que en el rostro de Susan campeaban las más amplias sonrisas, fácilmente puede concebirse. Sin embargo, como iba sentada delante y la protegía el ala de su sombrero, esas sonrisas no fueron vistas. Parecía que iba a ser un viaje silencioso. Fanny percibía con frecuencia los profundos suspiros de Edmund. De haberse encontrado a solas con ella le hubiera abierto su corazón, a pesar de todas las resoluciones, pero la presencia de Susan le contenía, y pronto no pudo soportar sus propios intentos de hablar sobre temas diversos. Fanny le observaba con inagotable solicitud, y a veces, al tropezarse sus miradas, renovaba en él una afectuosa sonrisa que la consolaba. Pero el primer día de viaje transcurrió sin oírle una palabra acerca de los motivos que le deprimían. La mañana siguiente dio ocasión para algo más. Un momento antes de partir de Oxford, mientras Susan, tras los cristales, observaba con atención concentrada a una numerosa familia que salía de la fonda, los otros dos permanecían de pie junto al fuego, y Edmund, particularmente impresionado por lo desmejorada que aparecía Fanny y atribuyéndolo, por ignorar los cotidianos perjuicios sufridos en casa de sus padres en una proporción excesiva, atribuyéndolo todo al reciente suceso, tomó su mano y le dijo en voz baja, pero con acento expresivo: «No me extraña, tiene sentido, tienes que sufrir. ¿Cómo se concibe que un hombre, después de quererte, pueda abandonarte? Pero el tuyo, tu caso era reciente comparado con... Fanny, considera el mío». La primera parte del viaje ocupó una larga jornada y los había dejado, casi extenuados, en Oxford, pero la segunda terminó mucho más temprano. Mucho antes de la hora habitual de la comida estaban en los alrededores de Mansfield, y al acercarse al amado lugar los corazones de las dos hermanas desfallecieron un poco. Fanny empezaba a temer el encuentro con sus tías y con Tom bajo aquella espantosa humillación, y Susan a sentir con alguna preocupación que sus mejores modales, todos sus conocimientos últimamente adquiridos acerca de las costumbres que imperaban allí, estaban a punto de ser puestos a prueba. Ante ella surgían visiones de buena y mala crianza, de antiguas vulgaridades y nuevos refinamientos, y mucho meditaba sobre tenedores de plata, servilletas y lavamanos de cristal. Fanny acusaba a cada paso lo que había cambiado el campo desde febrero, pero cuando penetraron en el parque su percepción y su placer culminaron en intensidad. Hacía 3 meses completos que lo había abandonado, y la diferencia correspondía a la que media entre el invierno y el verano. Su mirada descubría por todas partes céspedes y plantíos del verde más tierno, y los árboles, aunque no del todo vestidos, se mostraban en ese delicioso estado en que el perfeccionamiento de la belleza se presiente próximo, y en que, aun cuando es ya mucho lo que se ofrece a la vista, queda más todavía para la imaginación. Su gozo, empero, era solo para ella. Edmund no podía compartirlo. Ella le miraba, pero él se reclinaba en el respaldo, sumido en una tristeza más honda que nunca y con los ojos cerrados, como si le abrumara presenciar la satisfacción de alguien y tuvieran que omitirse las deliciosas perspectivas hogareñas. Esto hizo que Fanny se entristeciera de nuevo, y el conocimiento de lo que allí debía sufrir se revestía hasta la misma casa, moderna, aireada y bien situada como estaba, de un aspecto melancólico. Una de las personas pertenecientes al grupo de los que allí penaban les esperaba con una impaciencia como nunca había conocido hasta entonces. Apenas acababa Fanny de pasar ante los graves criados, cuando Lady Bertram, procedente del salón, salió a su encuentro, no ya con paso indolente, y cayendo en sus brazos dijo: «Fanny, querida, ahora tendré un consuelo».